Buenos días, mi nombre es Gabriela Botero Uropano de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el curso de Finanzas Corporativas. En el día de hoy voy a presentar una de las actividades de la fase final, que es respecto a la síntesis de ampliación de capital y política de dividendos. Para empezar, vamos a definir lo que es ampliación de capital. Se entiende por ampliación de capital aquella operación financiera dirigida a incrementar los recursos propios de una empresa para poder acometer nuevas inversiones o por necesidad de financiación. ¿Cómo aumentan las compañías su patrimonio? Se puede hacer a través de tres formas diferentes. La primera es emitiendo acciones nuevas, la segunda aumentando el valor nominal de las acciones ya existentes y la tercera mediante el cargo a los beneficios no distribuidos de la empresa. Las ampliaciones deliberadas pueden ser totalmente o parcialmente. A la hora de hacer la emisión de acciones puede realizarse a la par, es decir, por el valor nominal de las acciones nuevas. Esto también se puede hacer en nuevas inversiones o cuando hay nuevos inversores, ¿sí? Y esta cantidad adicional se añade a las reservas de la empresa y es denominada la prima de emisión. Entonces, sabiendo esto, las ampliaciones liberadas pueden ser totalmente, como ya les había dicho, y esto significa que en ese caso los accionistas no tienen que realizar ningún tipo de desembolso y el dinero se obtiene de las reservas de la compañía. Y cuando es parcialmente, se refiere a que el accionista debe realizar el desembolso de una parte de la ampliación que no se cubre con las reservas del balance, ¿sí? Eso por el lado de la ampliación de capital. Por otro lado tenemos lo que es la política de dividendos. Para empezar, vamos a definir qué es un dividendo. Esto es el pago hecho por una empresa a sus accionistas, ya sea en efectivo o en acciones. Es el pago que se realiza como distribución de los beneficios de la empresa. Y son pagos hechos a los accionistas originados de las ganancias de la empresa, independientemente de que se haya generado en el periodo actual o en periodos anteriores. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta imagen donde nos muestra lo que es la información financiera, la decisión de inversión y finalmente la política de dividendos. ¿Sí? Ahora vamos a definir qué es la política de dividendos como tal. Entonces, la política de dividendos de una empresa es un plan de acción que se deberá seguirse siempre que se decida en torno a la distribución de dividendos, ¿sí? La política de dividendos cuenta con dos objetivos, que son distribuir inteligentemente el beneficio de la empresa y por otro lado, proporcionar suficiente financiación. Los factores que influyen en la política de dividendos es las restricciones internas. Esto se refiere a la disponibilidad del efectivo para el pago de dividendos, que no sea solo en efectivo, sino también por acciones, y en caso de liquidez que se pueda pues recurrir a la deuda. Por otro lado tenemos las perspectivas de crecimiento, que son las fuentes alternativas de capital, oportunidades de inversión y oportunidades rentables de inversión. Están las consideraciones sobre los propietarios, que es el deseo de los accionistas por utilidades inmediatas o por utilidades futuras. Oportunidades de inversión de los propietarios.
Las consideraciones sobre el mercado está encaminado en el contenido informativo de los dividendos, ya sean señales positivas o señales negativas. También tenemos lo que son las restricciones legales. Esto es sobre los pagos de dividendos. Por ejemplo, los dividendos comunes no se pagan hasta que se cancelen los preferentes. O el pago de dividendos no puede exceder la cuenta de utilidades retenidas del balance general. Por último, tenemos las limitaciones contractuales. Esto va en base a los contratos, ya sea de deuda o de emisión de bonos, que limitan el pago de dividendo a las utilidades generadas después de obtenido el préstamo, hasta que mejoren su desempeño financiero con los índices pues, de liquidez, intereses pagos y otros índices de solvencia. En conclusión, ambos temas van de la mano. Es importante saber en qué momento podemos ampliar nuestro capital, en qué momento podemos invertir y además de esto tener en cuenta una política de dividendos para que a la hora de liquidar ciertas acciones pues todo sea de la manera más legal posible. No siendo más, espero que este video haya sido de su agrado, que lo hayan entendido y muchas gracias.